Gloria sea al nombre de Dios. Alabamos su nombre en esta hora por su gran amor y misericordia con la cual Él nos ha amado. De este lado, su hermana Juana Isabel Carti Valdés de Jan, desde la República Dominicana, en esta emisión especial, este tiempo bonito dedicado para el Ministerio Radial, tirando la red hacia el otro lado. Dios bendiga a mis hermanos y siga ensanchando su ministerio. Hoy venimos con un tema que el Espíritu Santo ha trabajado en nuestro corazón y queremos compartir con toda la audiencia. Así que si tiene unos minutos, por favor, dedique este tiempo a escuchar lo que el Espíritu Santo ha venido a recordarnos en esta hora. El tema es desarrollando los sentidos espirituales. Desarrollando los sentidos espirituales. Cuando nosotros hablamos de los sentidos, fácilmente podemos entender y podemos hasta de alguna forma mencionar de manera rápida los 5 sentidos. Hablamos de la vista, hablamos del oído, hablamos del gusto, del olfato y del tacto. Y en la vida secular se hace tan importante tener desarrollado estos sentidos porque son ellos los que nos permiten interactuar con el mundo externo. Son los focos de entrada, por ahí percibimos, por ahí sentimos y por ahí de alguna forma nos relacionamos con los demás. Pero son estos sentidos los que nos permiten también tener niveles de precaución sobre situaciones que podemos ver o que podemos oír o que podemos gustar. Por ejemplo, nosotros podemos distinguir el sabor de una determinada fruta y si ya su nivel de maduración llegó al extremo y no es consumible, pues al tocarla con nuestros labios podemos inmediatamente descartarla y decir ya esta fruta no está de consumo o esta agua se siente pesada, no se siente bien. O sea, los sentidos nos ayudan a tener vidas más saludables porque nosotros no cruzamos la calle de manera inconsciente cuando vemos que viene un camión. ¿Por qué? Porque lo estamos mirando. Pero también cuando oímos el sonido de la sirena que viene detrás de nosotros, entendemos que hay una situación de emergencia, por lo cual debemos orillarnos si vamos en un vehículo y tomar las precauciones del lugar para que la ambulancia o el camión de los bomberos pueda ir a ejecutar la labor que está previniendo con esta sirena. ¿Cuántas cosas nos permiten a nosotros los sentidos? A la verdad del sentido del tacto, nosotras las amas de casa, cuántas veces rápidamente hemos tenido que detener las manos de seguir tocando algún objeto porque por alguna razón se sobrecalentó mucho y para no quemarnos, pues rápidamente, de una manera como automática, retiramos nuestras manos de este utensilio que estamos usando. O sea, los sentidos son necesarios. Los sentidos salvan vidas, los sentidos nos ayudan a cuidarnos mejor, pero también los sentidos nos ayudan a apreciar las cosas bonitas de la vida. Los sentidos son los que de alguna forma nos hacen conscientes de la realidad circundante que estamos viviendo. Pues, teniendo ya todo esto claro, queremos hablar un poquito de esos sentidos espirituales. Miren, cuando el Espíritu Santo trajo esta inquietud a nuestro corazón, pensamos en tantas cosas de manera así rápida
Y vamos a ver si el tiempo nos permite desarrollar y explicar lo que Dios ha traído a nuestro corazón. Quisiéramos hablar un poquito del sentido de la vista. Recuerde que nosotros somos seres humanos, pero luego que venimos a Cristo, dice la palabra de Dios, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y Jesús también, cuando habló con Nicodemo, le decía que era necesario nacer otra vez y explicaba claramente Nicodemo lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, una cosa son los sentidos naturales que Dios nos ha dado y otra cosa son los sentidos espirituales que vienen a ser desarrollados por el Espíritu Santo. Y cuando hablamos de ver, necesariamente tenemos que pensar en la capacidad que tenemos como hijos de Dios de ver aquellas cosas que no pueden percibirse a través de la vista natural. Y quisiéramos en ese tenor irnos a la historia de Eliseo y su criado. Y él le decía, mira, ve a ver. Y de repente el criado en un momento dijo, yo veo una pequeña nube del tamaño de una mano. Era una situación apremiante. Él había anunciado que iba a llover, parecía que no iba a haber lluvia. Sin embargo, cuando el profeta oró y dijo, Señor, abre los ojos para que él vea. Bendito sea el nombre de Dios. Miren, hermanos, muchas de las situaciones difíciles que vemos en el pueblo de Dios están relacionados con la falta de visión. Dice la palabra de Dios que cuando los hijos de Elí estaban haciendo todo el desorden que tenían en la casa de Dios, recuerde que las mujeres iban a llevar ofrenda y ellos tomaban estas mujeres y convivían con ellas, haciendo un acto totalmente espantoso, ¿no verdad?, en la casa de Jehová, pero que dice que ya la vista de Elí se había cortado. ¿Qué peligro corre la iglesia? ¿Qué peligro corre el hombre de Dios cuando su visión espiritual ya no está desarrollada? Cuando su lámpara, que es el ojo, se está apagando. Y en este día el Espíritu Santo convoca a la iglesia a que limpie sus ojos con colirio para que vea. Hoy más que nunca la iglesia tiene que abrir sus ojos y poder observar las maquinaciones del enemigo. Poder tener claro dónde está obrando Dios y dónde la obra no es de Dios. Pero recuerden que las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente. Pero continuemos. Tenemos el sentido del gusto. El salmista decía en un momento, gustad y ved que es bueno Jehová. O sea, vuelve y toca el tema de la vista y menciona o del sentido del gusto. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por momentos en que el enemigo quiere hacernos sentir que el evangelio tiene un sabor amargo, que no le encontramos ese gusto favorable a la vida que estamos viviendo para el Señor? Sin embargo, hoy hacemos una invitación en el Espíritu a gustar, a desarrollar el sentido del gusto espiritual. Cuando el sentido del gusto está desarrollado desde el punto de vista espiritual, podemos saborear la dulzura del evangelio. Dice que en un momento, cuán dulces son para mí tus palabras. O sea, hay que desarrollar, si en esta ocasión, si en este momento tú no estás sintiendo la dulzura, la bondad
bondad de Dios en tu vida, es porque estás perdiendo las papilas gustativas espirituales. Bien dice la palabra de Dios, desead la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pero ¿sabe cuándo se puede hacer eso? Cuando hemos gustado la benignidad del Señor. A veces no deseamos el alimento espiritual porque nuestro sentido del gusto está atrofiado. Entonces, como no tenemos esa capacidad de distinguir lo sabroso, la benignidad de Dios, lo bueno que es el Señor, entonces no podemos desear la leche espiritual no adulterada. Gloria sea al nombre de Dios. ¿Y qué decir del sentido del olfato? Miren, la palabra del Señor dice en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 15, porque somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Ahí dice en los que se salvan. Nosotros como creyentes tenemos que tener la capacidad de oler a Cristo en el ambiente donde estamos. Si ya tú no logras oler a Cristo, hoy es un día propicio, es el Espíritu Santo, no estoy oliendo. No tengo la capacidad. A veces creo que algo es grato y después me doy cuenta que no es así. Entonces, hay que tener el olfato desarrollado, que a distancia usted pueda percibir que hay algo que no está bien. Y eso nos da la capacidad de poder reprender, de poder repudiar aquellas cosas que no son de Dios. Usted sabía que el sentido del gusto y del olfato están relacionados, que cuando usted no huele bien, usted no gusta bien. Por eso es que cuando tenemos gripe, algún resfriado, ¿no verdad? Tenemos dificultad para sentir el sabor de la comida, porque si yo no la huelo, tampoco la percibo con las papilas gustativas. Entonces, oigan lo complicado que se vuelve esto. O sea, no tener olor no solamente afecta tu olfato, sino que afecta tu gusto. Si no tienes capacidad de oler a Cristo y de oler las cosas que vienen de Cristo, pues tampoco podrás desear la leche espiritual, porque no vas a gustar la benignidad del Señor. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Y miren, este es un tema amplio, pero estamos tratando de resumir. Y vemos en esa misma línea el sentido del tacto. Nosotros tocamos con las manos. Y la Biblia dice que no toquéis lo inmundo. Pero si mis manos no son santas, si mis manos no están santificadas, no están reservadas para el Señor, pues corro el riesgo de tocar cosa inmunda. Corro el riesgo de ensuciar mis manos. Y recuerden, ¿quién entrará en el lugar santo? Dice la palabra de Dios en el Salmo, el limpio de mano y puro de corazón. Estas manos tienen que estar limpias. Estas manos tienen que tocar y sentir donde hay inmundicia y alejarse. Estas manos, nuestras manos no pueden estar tocando lo inmundo. El Señor dijo, salid de en medio de ellos, pueblo mío. Dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, dice el apóstol en el libro de Corintios. Entonces nuestras manos deben estar limpias. Dice en 1 Timoteo 2,
que levantemos manos santas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero usted sabía que a través de nuestras manos entran bacterias, entran virus. Las manos hay que mantenerse lavándoselas. Hay que tener un constante cuidado. Recuerdo cuando el tiempo del COVID, que se nos mandaba tanto a lavar las manos, porque con las manos vivimos tocando. Pero el Espíritu Santo te dice, lava tus manos. Cuida donde pones tus manos. Cuidado con lo que tocas. Cuidado con lo que tocas, cuidado con lo que pisas, porque con nuestros pies también percibimos. Cuidado donde están caminando. Dice que cuán bellos son los pies de los que llevan el evangelio. Cuidado, mi hermano. Cuidado con lo que tocas. Cuidado con lo que tocas. Pero también tenemos que saber que hay otro sentido súper importante, que aunque lo hayamos dejado de último, es el que de alguna forma es más vulnerable. ¿Ustedes saben por qué? Yo puedo decidir si veo. Yo puedo cerrar mis ojos y no ver. Yo puedo esconder mis manos y no tocar. Yo puedo agarrar mi nariz y dejar de oler por un momento. Yo puedo también no llevarme nada a la boca y dejar de gustar. Oh, pero cuán vulnerables somos a las cosas que oímos. Por eso la palabra de Dios nos dice que hacemos bien en prestar atención a la palabra profética más segura. ¿Cuántos creyentes con oídos contaminados por las cosas que oímos? Bendito sea el Señor. Y el Espíritu Santo hoy nos recuerda. Oye, cuida lo que escuchas. El oído es una vía de entrada. A veces no podemos orar, no podemos concentrarnos en la oración porque estamos cargados con todo lo que oímos. Entonces, hoy es un día precioso porque miren, hay muchas informaciones que usted no va a poder controlar oírlas. Y una cosa es las que lleguen de manera involuntaria y otra cosa es las que voluntariamente deseamos escuchar. Hay que cuidarse del chisme, hay que cuidarse de la murmuración, hay que cuidarse de las palabras deshonestas, hay que cuidarse de lo que nuestros oídos están escuchando. El hermano, bendito sea el nombre de Dios, Eliseo, cuando andaba detrás de la doble porción, supiste que van a quitar a tu Señor. Calla, yo lo sé. Hermano, hay que estar atento, hay que levantar las antenitas y decir, esta información no me favorece. Cuando Pedro le dijo a Jesús, maestro, tal cosa no te acontezca, Jesús le dijo, vete de delante de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque estas palabras de Pedro podían crear aflicción en el corazón de Jesús. Y lo que él iba a pasar era algo fuerte. Él no necesitaba palabras de desaliento. Así que vamos a cuidar nuestros oídos. Vamos a desarrollar nuestros sentidos espirituales, hermano. Y vamos a pedirle al Señor que, como dice su palabra, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Hoy el Espíritu Santo hace la invitación. Vamos a orar. Si el Espíritu Santo santifica mis sentidos y desarrolla aquellos que por alguna razón están atrofiados, y que tú seas mi guía en todo, que mis sentidos espirituales hoy sean desarrollados en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga.